sus distintas actividades. Hoy tendremos distintas lecturas. Sin embargo, bien podría usted abrir la Biblia en Génesis capítulo 22. Hoy vamos a estar iniciando una serie de estudios. Venía yo meditando y reflexionando con mi familia en los momentos devocionales, en los momentos de conversación en el hogar, un tema tan pertinente y tan necesario para la cosmovisión cristiana. Y cuando yo hablo de cosmovisión cristiana, ustedes entenderán que la fe cristiana, además de ser lo que nosotros entendemos un proyecto de salvación, porque así el Señor nos lo ha presentado, buenas nuevas de salvación, nos encontramos con una visión del mundo. Y Lyotard, uno de los grandes pensadores de la posmodernidad, nos diría que los grandes metarrelatos del pensamiento contemporáneo están en una abierta crisis filosófica. Cuando hablamos de los metarrelatos, de las grandes construcciones, de los grandes constructos intelectuales que pretenden brindar una interpretación integral de la vida. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es la historia? ¿Hacia dónde se dirige la historia? ¿Qué es el universo? Una respuesta integral e integradora. Estas cosmovisiones, en el decir de Lyotard, son justamente el marxismo, que después de la caída del muro de Berlín entró en una profunda crisis, el liberalismo postindustrial, que desde la perspectiva de Lyotard se encuentra en una abierta crisis, producto de la crisis de la racionalidad discursiva y argumentativa post-cartesiana, y por supuesto el gran metarrelato que por antonomasia ha integrado Occidente. Desde la perspectiva de Lyotard, la cosmovisión cristiana es otro que se encuentra en crisis, sobre todo por la crisis institucional en la que se encuentra el cristianismo en la cultura de Occidente. Es doloroso observar cómo los países que en el siglo XIX fueron el núcleo de la actividad misionera de la Iglesia Universal, hoy es un absoluto delito predicar el Evangelio en Inglaterra. Por ejemplo, la Inglaterra de Spurgeon, la Inglaterra de Wesley, la Inglaterra de los grandes avivamientos y de los grandes expositores y de los grandes predicadores. Hoy es un delito no solo predicar el Evangelio, porque estamos llenos de evidencias de gente que sale a proclamar en las calles el testimonio del Evangelio, sino que nos encontramos con esta experiencia sui generis que vale la pena una reflexión adicional. Están metiendo presa, hay una señora que está detenida en Inglaterra por orar silentemente frente a una clínica proabortista. Le preguntaron, ¿usted qué está haciendo aquí? Y le dijo, usted está orando, porque ya la hemos detenido antes por estar orando. Está prohibido que usted ore en este lugar. Usted está orando en su mente. Y ella le dice, puede ser. Pues se la llevaron esposada por estar orando en su mente. Mientras que el mundo islámico pone parlantes para anunciar que es la hora de la oración, una de las 5 momentos de oración que tienen ellos que emprender, mirando hacia la Meca. Sin ningún tipo de restricción, sin ningún tipo de impedimento, el mundo islámico se está imponiendo, resemantizando culturalmente toda nuestra experiencia social, política y aún espiritual. Estamos ante una auténtica crisis a la que Francis Schaeffer llamó en su momento la era post-cristiana. La era donde los grandes valores del Evangelio y donde este libro, que de alguna manera le dio la forma a Occidente, que fue la que nos confirió el concepto de persona humana, los derechos humanos, no hay logro social, político y aún económico de nuestra cultura que no tenga su fundamento en la experiencia de los valores consagrados en esta cosmovisión. Yo creo que uno de los grandes valores apologéticos de nuestra espiritualidad es que nosotros podemos demostrar que fue nuestra espiritualidad la que auténticamente hace descender fuego en los altares.
frente al desafío cultural que Elías tuvo frente a los sacerdotes de Baal, cuando usted ve la practicidad del paganismo, cuando usted ve las implicaciones sociales, políticas y culturales del paganismo, es lo mismo decir que Jehová es mi pastor a decir, es lo mismo que decir que María Leonza es mi pastora, o que los espíritus de las sabanas gobiernan la conducta social de la historia. No es lo mismo. Hay implicaciones políticas, hay implicaciones culturales, hay implicaciones sociales y aún económicas. El paganismo es totalitario y solo bajo la égida espiritual del cristianismo las sociedades prosperan y logran emerger de su crisis. Es salud la que traduce el Evangelio, y es interesante por demás recordar que la expresión bíblica para salvación, soterios, de donde viene a los estudiantes de teología, soteriología, el estudio de la salvación, la expresión soterios en griego también se puede traducir por salud. Así que dependiendo del contexto en el que usted emplee la expresión soterios, puede ser salud o salvación. Lo que el Señor está diciendo es que la única forma de tener salud integral, salvación integral, no solamente el individuo, sino aún las naciones, es cuando el Evangelio se instituye como el horizonte espiritual y ético de las naciones. Con razón el salmista podía decir, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Aquí tenemos entonces un enorme desafío. A mí particularmente me ha interesado profundamente ver cómo nosotros podemos impactar socialmente nuestra sociedad y nuestra comunidad a través del Evangelio. Yo creo que nosotros, el Evangelio latinoamericano, yo creo que no ha sido tanto un error como un proceso por el cual Dios nos ha hecho transitar. Nosotros generalmente miramos hacia adentro en nuestra espiritualidad, adentro de las paredes, muy preocupados por la dimensión litúrgica de nuestro culto, por la estética de nuestra fe, muy preocupados por cómo sonamos, por cómo nos vemos, por cómo se escucha lo que hacemos. Recuerden de que la iglesia, como una muestra demográfica de la realidad social donde se predica, nosotros nos vemos impactados por los valores de nuestro entorno cultural también. Lamentablemente, como diría Leonard Ravenhill, tenemos una iglesia que está siendo más impactada por el mundo que el mundo impactando a la iglesia, que la iglesia impactando al mundo. El problema que hoy tenemos es que el mundo es quien impacta a la iglesia, no que la iglesia esté impactando al mundo. Tenemos esa enorme paradoja. Y quizás Leonard Ravenhill nos recordaba, pues vamos a tener que impactar el mundo siendo sal y luz. ¿Cómo podemos ser sal y luz? Porque después de todo, cuando el mundo nos ha impactado, tenemos un culto que está en abierta competencia con los espacios de entretenimiento del mundo. El paradigma del culto de la iglesia contemporánea es el del espectáculo de televisión. Ustedes se preguntarán cuál es la diferencia entre el culto reformado del siglo XVI y el culto postindustrial del siglo XX y del siglo XXI. Bueno, que ahora tenemos cámaras de televisión, que ahora estamos muy preocupados por la estructura estética de nuestro culto, por la fachada social de nuestro culto. Nos recordarían los historiadores que el púlpito estaba en el centro del culto, era porque el centro para el mundo reformado de la exposición no era el espectáculo, era la palabra. El centro del culto era recordarle al pueblo lo que Dios tenía que decirle. Pero hoy nos encontramos con todas estas experiencias en donde la industria musical, en donde los predicadores contemporáneos hemos banalizado gran parte del esfuerzo de alcance misionero. No me opongo a la creatividad a la hora de expresar el Evangelio, pero creo que sí, lo que sí debemos reflexionar es si nuestra preocupación por las formas no nos está haciendo desdibujar
la auténtica preocupación que debe ser el contenido de nuestra proclamación, el depósito de nuestra proclamación. Y creo que para poder ser sal y luz de las naciones, vamos a tener que responder de manera muy sincera a este criterio. Yo le decía a mi familia, yo quiero que empecemos un ciclo de estudio de ética cristiana. Vamos a empezar a explorar qué es lo bueno, qué es lo malo, qué se supone yo debo hacer para ser un sujeto productivo en la fe. Esa dimensión ética, por supuesto, es extraordinaria y favorable. Yo he tenido enormes discusiones teológicas. En una ocasión, una hermana muy querida me dijo, Jorge es una muy bella persona, pero tiene problemas doctrinales. Y el problema doctrinal que yo tenía era que una joven de la iglesia tenía un zarcillo en la nariz. Entonces me dijo, se va a acabar el mundo, Cristo viene, van a caer centellas del cielo porque hay una hermana con un zarcillo en la nariz. Entonces yo decía, pero por el amor de Cristo, si usted me acompaña un momentito a Ezequiel 16, usted se va a encontrar con una extraordinaria y paradójica reflexión sobre este tema, ¿no? En Ezequiel 16, usted se encuentra a una mujer que para mi opinión fue exageradamente ataviada. Yo no vestiría a Andreina de esa forma, pero yo no soy quien para decirle a Dios lo que Él tiene que hacer con su mujer, y mucho menos a Jehová. Jehová es Dios y Él sabe lo que hace. Él quiso vestir a su esposa de esta manera. Mire de qué manera la vistió. Capítulo 16 del libro de Ezequiel. Vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Y verso 3, y di, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén, tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán, tu padre fue amorreo y tu madre etea. No tenías muy buen origen, no tienes nada de qué ufanarte, tu abolengo, tu estirpe, no eres parte de una dinastía de sangre azul, tienes un origen bastante prosaico y poco elitesco. Estamos hablando de la comunidad donde se encuentra el mayor esfuerzo idolátrico desde los orígenes de la cultura universal, Mesopotamia, y miren lo que sucedió. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con agua para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas, fue descuidada. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa, tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estaba desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi mano sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Miren qué historia tan hermosa, le está hablando a Israel, la esposa de Jehová. Jerusalén, Jerusalén, la ciudad santa. Ahora, miren qué narrativa tan hermosa, se enamoró el Señor, la Cenicienta pues, la pobre, desdeñada, maltratada, menospreciada. Ahora el Señor dice, ¿sabes qué? Se acabó. Yo te voy a reivindicar y ahora yo soy el que va a darte un valor y te voy a embellecer. Mira lo que voy a hacer contigo. Verso 11, te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar en tu cuello. Hay organizaciones que dicen que tener prendas es pecado.
Bueno, vaya usted y le dice a Jehová que no le ponga prendas a su mujer. Puse joyas, miren esto, te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar en tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Le puso hasta una corona. Para mí esto está sobrecargado. Pero yo no soy quien para decirle a Jehová lo que él tiene que hacer. Le puso brazaletes, le puso collares, le puso zarcillos, un arete en la nariz y uno en la oreja. Y yo le dije en ese momento a la hermana, hermana, pero aquí el Señor le puso un zarcillo a la nariz a su mujer. ¿Será pecado tener un piercing en la nariz? Sí. ¿Por qué? Usted tiene muy mala doctrina. No, yo lo que estoy es citando la Biblia. Usted dice que yo soy buena gente y que tengo mala doctrina, pero yo no puedo responderle a la gente que algo es pecado porque a mí no me gusta. Yo tengo una lámina, no sé si su Juancito la tiene por allí, una lámina donde yo hablo de sociedad, Dios y Estado. Edwin sabe cuál es. Edwin, ¿dónde está? Levantó campamento. Edwin, ¿no está? Ajá, ahorita me lo buscan que él tiene la lámina. Él tiene la lámina por ahí, ahorita la buscamos. Entonces, yo empecé y ella me dijo algo que me resultó como pastor preocupante, porque yo tengo que dar respuesta a su inquietud. Me dijo, entonces, ¿qué es lo bueno y lo malo, pastor? ¿Qué es lo bueno y lo malo? Si esto no es malo, entonces comamos y bebamos que mañana moriremos. Porque parece que nos está invitando a vivir una vida muy relajada, muy distendida, sin ningún tipo de rigor. No, es que el problema es que usted está poniendo cargas que Dios no ha puesto, y el otro problema es que cuando usted explora su dimensión ética, usted está tomando libertades que Dios no le ha dado. Esto no es una carga que Dios haya puesto. Y cuando nosotros lo evaluamos desde una perspectiva teológica, estamos ante una batalla cultural que va a engendrar una crisis de conciencia. Porque el gran problema de los evangélicos y el gran problema de toda persona, incluyéndome a mí, es que nosotros somos hijos de nuestro tiempo. De alguna manera no podemos deslastrarnos de un conjunto de perspectivas culturales y nosotros queremos darle a nuestra cultura, a nuestra visión ética y cultural de la vida, el estatus de precepto divino. Pero el problema de que yo haga de mis gustos o disgustos la norma de fe de la iglesia es que yo puedo incurrir en la falta de los fariseos, en donde los fariseos quisieron imponerle sus tradiciones personales al pueblo de Israel. Y el problema no era lavarse las manos. ¿Usted cree que es malo? No. De hecho, yo tengo problemas con que alguien cocine con las manos sucias. Pero a Jesús le preguntaron los fariseos, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos, chicos? Y parece que no tenían muy buena higiene, ¿no? Andaban con las manos sucias, aquí está un palma parado, échale garra. Y comían con las manos y Jesús le decía, mira, el problema no es un tema de higiene, el problema es que en ningún lugar de la Biblia dice que tú te tienes que lavar las manos de alguna manera con estos prejuicios y claro que hay lavacro y claro que el sacerdote tenía en el tabernáculo que ejercitarse en el lavacro y tener una práctica de higiene. Habían lavados ceremoniales también, que para la cultura hebrea era el mikve, ese baño ceremonial, en donde también se libraban de algunas conductas y donde de alguna manera se lograba purificarse de algún tipo de conducta o transgresión que requería de alguna purificación. Pero era por razones espirituales y litúrgicas, no por razones sanitarias, que los fariseos estaban imponiendo la lavada de manos.
Es como si fuera ofensivo para Dios que yo no me lavara las manos. Y Jesús le dijo, mira, lo que contamina al hombre, mi querido hermano, no es lo que entra, sino lo que sale. Porque lo que entra se va para la letrina. Pero lo que sale del corazón sí contamina, porque de allí viene el adulterio, viene la mentira, viene la arrogancia, viene la soberbia y todo este conjunto de quebrantos espirituales que sí interrumpen tu comunión con Dios. Nos encontramos entonces ante un debate ético porque algún incrédulo que usted le salga en la calle y le diga, hermano, yo entiendo que el modelo de masculinidad que tú tienes, el modelo estético para el hombre y para la mujer que tú tienes, es justamente el del caballero victoriano, de cabello bien cortado, trajeado, una persona que parezca en este caso un caballero, y yo creo que esa es la mejor manera de uno presentarse socialmente. Pero cuando yo salgo de mi terruño cultural y pongo en ejercicio el precepto bíblico de ir por todo el mundo y predicar el evangelio, me voy a conseguir con realidades culturales que ponen en crisis mi ingenuidad teológica. Y lo que usted llama normas divinas, realmente uno está predicando mandamientos de hombres que los quiere disfrazar como si fueran normas espirituales. Vamos a explorar este tema. Vamos a explorar qué es lo bueno y qué es lo malo en nuestra fe. Nos va a tomar algún tiempo. No voy a abordarlo de manera radical. Yo le puedo tomar el pulso en este momento a la incomodidad que usted tiene. Le puedo tomar el pulso a esa realidad que la puedo discernir desde aquí. Sin embargo, yo le invito a que como iglesia pongamos en práctica el precepto reformado de la iglesia siempre reformada. ¿Puede usted defender bíblicamente sus prejuicios sociales? ¿Puede usted decir que lo que usted quiere imponer a la iglesia viene de Dios o viene de su grupo, de la sociología de su fe? Me conseguí con un hermano en donde yo decía, oye, ¿por qué lo he invitado varias veces y el hermano no comparte con nosotros en la iglesia? Me di cuenta por qué. Me dijo, ¿cómo es posible que un pastor esté con bermudas? Y habló de otro pastor embermudado. Y yo dije, ah, no, pero eso también es conmigo. Yo también tengo bermudas. Y de alguna manera él decía, no puede ser que un pastor esté en bermudas. ¿Dónde dice eso la Biblia? Ahora, si usted me ve con un traje de baño, que jamás en la vida, prefiero estar muerto que ponerme algo de eso. Macho que se respeta no se pone algo de eso. Ah, muy bien. Macho que se respeta no se pone un traje de baño de esos chiquiticos, eso no es de hombre. Yo pido disculpas. El macho que se respeta va a ponerse un short, una bermuda para ir para la playa, ¿no? ¿Qué es eso? Y fucsia. Ahora, se están dando cuenta cómo mis concepciones culturales, de alguna manera, están imponiendo también una concepción de lo que debe ser la masculinidad. La Biblia lo que sí dice es que nos debemos comportar varonilmente. Y cualquier gesto que se interprete como afeminado, la iglesia tiene que empezar a evaluarlo. Y decir, mi querido hermano, no solamente los que se echan con varones, también cuando uno tiene las aletas quebradas, y se le quiebran las aletas o tiene algunos ademanes o algunas actitudes femeninas, eso la Biblia sí lo llama a capítulo. Y yo no estoy poniendo cargas que Dios no haya puesto. Allí Dios sí nos está diciendo que nos está diciendo cómo debemos comportarnos. Sin embargo, no veo nada que violente la masculinidad, el empleo de una bermuda. Sin embargo, él lo considera un pecado.
¿Cómo debemos trabajar cuando nos encontramos con hermanos que comparten criterios y cánones sociales distintos a los nuestros? Porque nos vamos a encontrar con tanta diversidad de perspectivas que también se convierte en un desafío espiritual ver cómo gestionar el proceso de desencuentro de diversas perspectivas sociales, culturales y aún espirituales de interpretar la praxis ética del hombre. Esto es un temazo y yo estoy seguro que va a traer mucha edificación y va a traer, por supuesto, nuestra mejor disposición. Ya me pusieron allí la imagen, ¿verdad? Bueno, déjenme explicarles lo que estamos diciendo allí. Esa imagen que usted ve allí, permítame bajarle para yo explicársela. Esas son las tres instancias que permiten la articulación de la conciencia social del sujeto. Digamos, las tres ejes de la autoridad conceptual de la conducta humana, ahí están presentados: Dios, Estado y sociedad. De alguna manera, cuando usted ve lo que Dios impone, lo llama Dios manda, la sociedad norma y el Estado legisla. A eso que Dios impone lo llamamos mandamiento, a lo que la sociedad impone lo llamamos norma, y a lo que el Estado impone lo llamamos leyes. La transgresión del mandamiento divino se llama pecado o pecar, el acto de transgredirlo. Cuando alguien no se ajusta a una norma social, está desajustado. Y cuando alguien violenta una ley del Estado, delinque. Miren qué interesante. La transgresión, por supuesto, de la norma divina lo hace usted un pecador. En la sociedad de estar en rebelión a la norma social lo hace un desajustado. Y la violencia, o de alguna manera el rechazo a la ley del Estado, lo convierte usted en un delincuente. ¿Cuál es el problema que el fariseo tenía? ¿Cuál es el problema que Jesús censuró en las grandes élites espirituales del siglo I? Le estaban dando a las normas de la sociedad y en algunos casos a las normas del Estado el valor de un mandamiento divino. Lo que la sociedad le estaba imponiendo, queríamos decir que era Dios quien lo estaba imponiendo. Y Jesús le dijo: ustedes violentaron la ley de Jehová queriendo imponer mandamientos de hombres en lugar de la palabra de Dios. Ponen cargas pesadas que ustedes ni siquiera con un dedo quieren llevar. Cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Son rigurosamente litúrgicos, pero muy livianos en el orden moral y ético. Esto hay que explicarlo, porque el legalismo dentro de las iglesias, como uno de los grandes escollos morales y espirituales que tenemos que combatir, el legalismo es la alternativa satánica a la santidad. Satanás te ofrece el legalismo para que tú no seas santo. El legalista no es santo, parece ser santo, pero no es santo. Generalmente usted va a ver que el signo distintivo de un legalista es este: es riguroso para con los demás, pero es laxo para consigo y para con los suyos. Es muy pecaminoso lo que tú estás haciendo, pero lo que hago yo no está mal. Vamos a explorar eso y lo vamos a estudiar con detenimiento. Ya tendremos tiempo quizás para desarrollar esto. No tenemos apuro en desarrollarlo, pero este planteamiento nos ayuda a discriminar. Hermano, yo no estoy interesado en predicarle a usted lo que la sociedad nos dice que debemos hacer. Yo no estoy interesado en decir lo que el Estado nos quiere imponer como agenda, porque en este momento de la legislación venezolana, decir que el infierno existe, decir que la homosexualidad es pecado y decir que Jesucristo es el único camino al Padre desde noviembre del 2024 es un delito.
¿Usted sabía eso? Desde esta perspectiva, yo soy un delincuente. Porque yo digo que el infierno existe, yo digo que no hay otro camino al Padre, sino Cristo Jesús, y yo creo con todo mi corazón que el testimonio de la palabra del Señor está aquí consagrado, de que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Claro que la homosexualidad es pecado y tenemos que ser sal y luz de las naciones hasta que el autor y Señor de esta casa venga por ella. A su nombre sea la gloria. Es un delito hoy decir que el infierno existe. Esa es una ley que solapadamente, no solamente en Venezuela, en Canadá, en muchos estados de los Estados Unidos, el hermano Justo González me decía, yo tengo temor de llamar aquí caballero a un hombre, porque si el hombre se autopercibe como dama, él puede decir, ¿por qué usted está presumiendo mi género? No me diga señor, yo soy señorita. Pero usted tiene barba, eso no es problema tuyo, yo soy señorita. Y si yo le doy un género equivocado, me pueden multar con $23,000. Si tuviera sencillo, lo pago. $23,000 por decirle caballero a alguien que dice que es una mujer. Él se autopercibe mujer y es un delito, una transgresión. Pues ¿sabía usted que ya esto está sucediendo también en nuestra nación? Esa ley de identidad de género ya se aprobó desde noviembre del 2024 y yo tengo que responder entonces como respondió Pedro en su momento. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque por encima de la imposición cultural, social o política estará la eternal palabra de nuestro Dios. Se secará la hierba y se marchitará la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. A su nombre sea la gloria. ¿Está usted viendo la necesidad de tener claro ese planteamiento? ¿Cuántas veces hemos predicado desde el púlpito prejuicios culturales y no la verdad divina? ¿Cuántas veces desde el púlpito hemos dicho que Dios dijo y fue el Estado, la sociedad quien lo dijo? ¿Cuántas veces hemos transgredido la ética cristiana poniendo cargas que Dios no puso o dando libertades que Dios no ha dado? Es absolutamente necesario y por eso con temor y temblor, cuando exponemos la palabra, sabemos que tenemos un Dios que tiene ojos como llama de fuego y que está evaluando nuestro proceder. Pero usted sabe la cantidad de veces que nuestras costumbres entran en crisis con el precepto divino. Usted no ha echado número a la cantidad de veces que nos hemos equivocado. No, es que esto generalmente es como uno no se ve la espalda. Es muy difícil verse la espalda, no te puedes ver el codo tampoco. Parece que no estamos muy conscientes de que hemos cargado también con prejuicios. Yo me acuerdo cuando Gigi Ávila decía de que tomar vino era pecado. Entonces, yo me acuerdo que los evangélicos en los años 70 y 80 no tomábamos alcohol ni en el bisolbón. No, esto tiene bisolbón, tiene alcohol. No, no tomes bisolbón porque tiene alcohol. Te vas para el infierno. Ay, mi madre. Yo no tenía el alcohol. El alcohol para mí no es ninguna debilidad. De alguna manera me parece amargo. Me crié en el evangelio, no. A mí me gusta la frescolita y la malta. Lo cierto es que sé, a pesar de que no me gusta, que entonces es pecado el tomar vino. ¿Y por qué Jesús hizo en las bodas de Caná de Galilea más de 600 litros de vino entonces? Entonces ellos me respondían, eso no era vino, era jugo de uva. Ah, era jugo de uva. Mira, ¿y cómo guardaban el jugo si no había nevera? Porque cuando no hay nevera se fermenta. Y el maestresala dijo que se estaba bebiendo el mejor vino al final y no al inicio, porque si usted le da el mejor vino, lo da al principio, ahí usted lo prueba, oh, qué bueno está esto. Después que lleva 3 copas, le dan un lavagallo y le sabe igual.
Entonces Jesús hace el mejor vino y el maestresala dice, pero han dejado el mejor vino para el final. No es así la costumbre. 600 litros de vino, escandalosamente antievangélico ese pasaje. Que tú tengas problema con ese concepto no significa que Dios lo tenga. Se da cuenta que es muy difícil desarraigar algo mal aprendido. Dice eso la Biblia, Pablo le dijo a Timoteo, por tus múltiples afecciones, deja de beber agua y toma en lugar de agua vino. Eso era imposible en el evangelio donde yo me crié. El precepto paulino era pecaminoso en mi congregación. Y de hecho, cuando uno de mis pastores viajó a Argentina y en la Santa Cena le dieron vino y no jugo de uva, cuando se echó el buche, se quedó con el buche así. No, ya, ¿me lo trago o qué hago con esto? Está con el buche en el cachete. Y pasó todo el culto con el buche aquí porque decía, si me lo trago, peco. Usted se está dando cuenta cómo nos cargamos con un conjunto. ¿Y eso por qué nos pasa? Porque le damos mayor crédito a la opinión de un líder carismático que al testimonio incontrovertible de las Escrituras. Es muy complejo este tema, sin embargo yo voy a empezar por un conjunto de principios que vienen a hablar de cuál es el horizonte ético de nuestra conducta espiritual. Vamos a empezar con un conjunto de principios que hablan del sujeto ético que usted debe ser. ¿Hacia dónde nos dirige Dios? ¿Qué decisiones yo debo tomar para ser virtuoso? Porque después de todo, ¿quién quiere agradar a Dios en esta mañana? Todos queremos agradarlo. Si el Señor me dijera que no usar flu le agrada, pues yo ¿para qué voy a usar un flu? Si me dijera realmente que el tomar vino en lugar de agua era pecaminoso, ¿para qué voy a tomar vino? No, hermano, no tome vino porque la Biblia dice no embriaguéis con vino en lo cual hay disolución antes de ser lleno del Espíritu Santo. Sí, pero tú entiendes la diferencia entre tomar y emborracharte. ¿Es tan difícil eso para nuestra conciencia? Sí lo es. Es muy difícil desarraigar un prejuicio. Es muy difícil desarraigar algo mal aprendido. Es muy difícil el que Pablo, cuando dijo a la comunidad en Corintios, todo lo que te vendan en la carnicería, cómetelo. Y no preguntes por razón de conciencia de dónde viene. Pero si alguien te dice que fue sacrificado a los ídolos, no te lo comas. No por ti, sino por él. Para que su débil conciencia no se vea confrontada y debilitada y su hermano se pierda, porque él, habituado a los ídolos, considera que es idolatría participar de esa carne. Pero tú y yo sabemos que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Ese chivo era de Jehová. Así estos paganos se lo hayan entregado a San Benito de Palermo o a cualquier divinidad pagana. Nuestra concepción es que este chivo es de Jehová. La oración de fe santifica el alimento y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Pan bendito, bendito sustento, ¿qué haces afuera? Vente para adentro. Y me disparo el chivo. Pero si llega alguien desinformado en esto y me desbarata la fiesta y dice, este chivo fue sacrificado a San Benito, ahí sí se echó a perder la parrilla. No me la como y pido la ensalada. Para cuidar la conciencia de mi hermano, porque más allá de mi libertad está la responsabilidad de cuidar en amor la debilidad de conciencia de mi hermano. Vamos a explorar este concepto y yo estoy seguro que sí. Pero de momento usted se tendría que preguntar, ¿cuál es el sujeto que yo quiero ser? ¿Cuál es el hombre que yo necesito ser? ¿Sabe que nosotros tenemos una diferencia con los animales abismal, por supuesto? Y esto no tengo ni siquiera que decirlo en una iglesia. Pero estoy pensando en que alguien que no comparte nuestra fe me está escuchando. Alguien que no comparte mi fe podría decir, ¿y cuál es la diferencia entre tú y un perro y la diferencia entre tú y un caballo, entre tú y una piedra? Para el mundo hindú,
Fíjense lo que sucede allá. Las ratas, ¿usted ha visto cómo cocinan en la India? Compadre, yo no les agarro. Es que ni un café, es caro, lo que usted agarra ya es caro. Les pasan las ratas por un lado, se están rascando los pies, orinan y con el mismo pote que orinaron van y buscan el agua de la quebrada para hacer la masa. Y ay, mi madre, había un mochito que estaba haciendo arepas y con él la axila, esta palabra me es lícita decirla, sobaco. ¿Sabe que sobaco es una palabra bíblica? Si usted lee cuando Jeremías lo bajaron en las cisternas, lo amarraron por los sobacos, dice el autor sagrado. Así que no es una mala palabra, no me mire feo. Bueno, el hindú en la axila aplastaba la arepa y después la tiraba. Yo dije, qué buena arepita para llevarla para Gerald. Vamos a llevar ese arepero para que hagan Gerald todas esas arepitas con el aderezo, pues. Santo Padre de la Gloria. Y uno se puede conseguir con todos estos debates. Pero en la India, los animales no deben tocarse. Cuando se estaba haciendo el templo budista en el Nepal, no podían perforar la tierra porque consideraban que si mataban un gusano, estaban dándole muerte a una tatarabuela que había reencarnado en ese gusano. Miren hasta dónde nos puede llevar una concepción distinta de Dios. El paganismo es opresivo. El paganismo esclaviza. Solamente en Cristo Jesús y bajo la égida de la cosmovisión cristiana es que los pueblos pueden encontrar la auténtica libertad. Ahí tenemos una evidencia antropológica. No se puede ser saludable sino al margen de la espiritualidad cristiana. Ya veremos, porque hasta los pueblos que hoy participan de estos criterios sanitarios es porque participan de la cosmovisión bíblica, la necesidad de organizar y de, con mayordomía, administrar la pulcritud y el orden, aún en la cocina. Por eso el libro de Levíticos involucró tanto tiempo en la gestión sanitaria para darnos una idea de la importante que era esta administración para la preservación del pueblo, de la promesa y del pueblo del pacto. Pero, ¿qué diferencia a un hombre de una entidad distinta? Bueno, generalmente, hermanos, nosotros tenemos, cuando queremos hablar por la identidad de alguien, no nos queda más remedio que contar una historia. Él es esto, viene de esta familia, tomó estas decisiones, estudió esto, se casó con esta, hizo esto trabaja, recordamos que hizo esto, aquello. Cuando usted quiere hablar de la identidad de alguien, no le queda más remedio que contar una historia. Si yo quiero hablar del agua, yo puedo decir que el agua es H2O. No puedo decir lo mismo de cada uno de ustedes. Usted es un ser para sí que construye su identidad a través de elecciones. Usted es el conjunto de decisiones que ha tomado en su vida. Usted, desde una perspectiva terrenal, por supuesto, viendo la condición humana debajo del sol, nuestra identidad es una construcción histórica que solamente desde una perspectiva narrativa se puede configurar. No puedo decir solamente, como Aristóteles diría, el hombre es el zoon politikon, es el animal racional. No, hay elementos que singularizan tu condición, que son los aspectos distintivos de tu identidad, que de alguna manera se construyeron a través de deliberaciones biográficas, personales, muy históricas y concretas, de tu mismidad personal. Usted quiso estudiar esta carrera y no aquella, quiso casarse con esta o con este y no con aquel, quiso abrazar una experiencia espiritual y no otra. El conjunto de decisiones que has tomado construye una identidad. Ahora, ¿qué identidad nosotros perseguimos construir? Llegar a la estatura de la medida del varón perfecto. ¿Cuáles fueron las decisiones que Jesús tomó? ¿Cómo Jesús decidiría circunstancias conflictivas?
¿Cómo poder nosotros abordar momentos de absoluta complejidad donde Dios parece estar incluso contradiciéndose? Vamos a trabajar con este principio espiritual que lo hemos titulado de esta manera. Obedece a Dios. Haz todo lo que venga con todas tus fuerzas y deja todo lo demás en las manos de Dios. Obedece a Dios y deja las consecuencias en sus manos. ¿Cómo puedo yo traducir este principio para mi vida? Yo les invito en Génesis 22 que exploremos algunas de las evidencias de este principio. Habrá momentos, como en los tiempos de Ruth, donde hay hambre en la casa del pan. ¿Cuántos han tenido momentos de escasez? Y no les voy a pedir que levanten la mano ahora. ¿A cuántos les han ofrecido caminos indecentes para salir de un problema? ¿A cuántos les han dicho, mira, tú estás limpio por tonto? Tú estás limpio por tonto. Te tengo una ruta para salir de este quebranto, pero olvídate de tu fe. O más bien, acuérdate de ella nada más el domingo. De lunes a sábado, negocios son negocios y la iglesia es la iglesia. No metas a Dios en esto. ¿A cuántos les ha sucedido eso? ¿A cuántos le han dicho, tengo algo que te propongo, te va a funcionar, pero Dios vamos a tener que sacarlo de la ecuación? Pues aquí es donde viene un principio ético en donde se prueba el material de nuestra fe. Obedecer a Dios, aunque parezca poco razonable. Seguirle y dejar las consecuencias en sus manos. Vamos a ver, porque aquí tenemos un personaje bien interesante y miren lo que dice acá. Capítulo 22, verso 1 del libro de Génesis. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y aquí podríamos poner, si tú supieras. Si tú supieras quién es el que va a ser sacrificado. Yo me imagino que aquí hay un paréntesis de muchas cosas que no se dijeron. Respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban justos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. ¿Qué les parece? Porque aquí estamos ante un dilema ético, sí o no. El personaje principal de esta historia se le había prometido un hijo. Pero lo interesante del Dios de la Biblia, y esto es un concepto con el que nosotros vamos a batallar en nuestra cotidianidad, en nuestro peregrinar espiritual, es que Dios te da una promesa y te pone en un contexto que la niega. Dios te dice, te voy a dar una tierra prometida y te mando un desierto. Te voy a dar un hijo y te da una esposa estéril.
Parece inverosímil. ¿Qué sentido tiene que tú me prometas algo y ahora las circunstancias en donde tu misma providencia me ha puesto parece desafiar lo que tú prometiste? No tiene sentido lo que tú estás diciendo. Sin embargo, lo que sorprende en la ética de Abraham, en la conducta electiva de Abraham, es que yo no veo, por más que yo exploro este documento, no veo una sola palabra de queja, no veo ninguna palabra de resistencia, no veo a un sujeto diciéndole yo tengo una mejor idea que la que tú propones. No está cuestionando, no está desafiando, sencillamente obedeció lo que Dios dijo. Pero ya este personaje había tenido algunos desatinos personales que quizás sirvieron de laboratorio para el fortalecimiento de su carácter. Después de todo pasar tanto tiempo esperando que Dios cumpla la promesa de darme un hijo, él empezaría a preguntarse dentro de sí, ¿será que yo estoy entendiendo mal a Dios? ¿Será que realmente yo entendí que de Sara tendría un muchacho? ¿No será que estamos literalizando mucho la promesa divina? Deberíamos alegorizarla y darle un carácter simbólico a lo que de alguna manera Dios habló. ¿Qué tal si tú te llegas a mi sierva, le dice su esposa Sara, ella va a parir en mis piernas y ese muchachito va a ser mío? Y el padre de la fe, como quien quiere y no quiere, pero siempre quiere, le pusieron una muchacha joven, se acostó con ella y engendró un hijo llamado Ismael, el padre de los ismaelitas hasta el día de hoy, de la comunidad árabe contemporánea, que son los enemigos jurados de Isaac, su hijo de la promesa. El haber adelantado, el tomar una decisión al margen de la voluntad divina, tiene en crisis a Israel hasta el día de hoy. En el Corán dice que el auténtico heredero de la promesa es Ismael. En la Biblia dice que el heredero de la promesa es Isaac. Y entre estos dos hermanos, hoy está el conflicto en Medio Oriente que mantiene encendidas nuestras noticias por el desencuentro de dos hermanos luchando por quién es el dueño de la auténtica promesa. Son dos hermanos en batalla, como luego Jacob y Esaú en el vientre de Rebeca. Pero podemos ver cómo hay consecuencias que inevitable e invariablemente van a formar parte de nuestra vida porque tenemos que decidir bien. Y claro que una de las grandes preocupaciones que tenemos es ¿qué estoy decidiendo? Por ejemplo, Ari, ¿cuántas muchachas se quieren casar aquí? A ver, levante la mano las que se quieren casar. Oye, no se quiere casar nadie. No, ya vas a ver. ¿Cuántos muchachos aquí se quieren casar? A la broma. Aquí no se quieren casar. Yo como que me equivoqué de sermón. Vamos a hablar de otro tema hoy. Vamos a hablar del matrimonio. Y vamos a hablar de algunos proyectos. No puedo creer que nadie se quiera casar aquí. O tienen timidez en levantar la mano. Yo puedo entenderlo. De cualquier manera, dos de nuestros hijos, Adriana y Alejandro, se nos casaron. Dios bendiga a nuestros muchachos. Alex, ¿tú te casarías de nuevo? Claro, chico. 1000 veces más. A mí me dice, ¿te casarías con Andreina? 1000 veces más. Claro que sí. No tengan miedo ni pena de decirlo. Muy bien. De alguna forma, esta es la expectativa y todos tenemos esa ambición. Pero alguien, de alguna forma, podría preguntarse, ¿cómo debo decidir con quién casarme? ¿Tiene Dios algo que decir sobre esto? ¿Tiene Dios que decir, si usted me trae, por ejemplo, como una vez me pasó, pastor, él es bello y bueno, y yo decía por dentro, es bueno en coco. Ustedes saben que en coco todo es sabroso. El chivo en coco, el pollo en coco, todo en coco es sabroso. Pero ella decía que él era bello. ¿Y qué hace? ¿Estudia? No está estudiando. ¿Y trabaja?
No, tampoco tiene trabajo. ¡Ah, caramba! ¿Y cómo se la lleva con los padres? Bueno, a veces la mamá no lo comprende y él toma. Entonces cuando viene, llega un tipo, muchacho, que cuando yo lo vi dije, llévatelo, viento de agua. Yo dije, no es que tenga viste pato macho, pero yo sabía que ese no era la mejor alternativa. Y la muchacha entonces, vengo yo y le digo, mira, la Biblia dice, miren este es el argumento clásico. Él es bueno, pastor, solamente le falta Cristo. No le falta nada. No le falta nada, le falta Cristo. Él es buenísimo, pero le falta Cristo. Bueno, la receta, eso es como hacer un chop suey sin verdura. Este es un chop suey sin verdura. ¿Qué es eso? Entonces la muchacha, la Biblia dice, no unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial o la luz con las tinieblas? Y la muchacha ya empieza a ver que se molesta con el texto, empieza a mirar para otro lado y dice, yo lo convierto, pastor. Hay una reforma integral de todo el proyecto teológico, porque el que persuade es el Espíritu. Entonces es una crónica de una muerte anunciada, el divorcio es inevitable, la curva romántica desciende y empiezan a salir las crisis matrimoniales y emergen, y después llega a la oficina y me dice, ese calembe no sirve para nada. Yo te lo dije, yo te lo había dicho que no sirve para nada. Y es que así sea un magnate, así sea un premio Nobel, así tenga todas las competencias que tú me quieras presentar, es un caballero y no tiene a Cristo, ¿qué comunión vas a tener tú si después de todo, siendo tu hija de la luz, te vas a matrimoniar con las tinieblas? Es cuestión de tiempo para que el desencuentro emerja. Cuando nazca el niño van a tener que decidir si bautizarlo o presentarlo. O lo bautizamos o lo presentamos. Y cuando ustedes dos afronten una crisis matrimonial, la pregunta va a ser si vamos a orar o vamos a divorciarnos. Van a tener un choque de valores, de perspectivas, de visiones del mundo, en donde el desencuentro va a ser inevitable. El aspecto más importante de tu vida es la dimensión espiritual. Por lo tanto, ¿qué es lo que debe hacer la joven en este momento? Pues obedecer a Dios. Es que no puedo porque lo amo. Sí puedes. Dios no va a darte una carga que tú no puedas llevar. Dios no va a darte un precepto para luego sádicamente impedir que tú lo cumplas. Ese Dios, si te dice que puedes, vas a poder, porque todo lo puedes en Cristo, porque Él te fortalece. Necesitas fortalecerte en Él y en el poder de su fuerza. Obedece a Dios y deja las consecuencias en las manos de Dios. Yo les voy a echar un chiste ahorita que Andrina no está. Miren, santo. No, lo dejamos para la próxima prédica. Vamos a dejarlo para la próxima prédica. Qué bárbaro. El Señor guardó mi vida. El Señor me guardó. Mentira, mi amor. Pero fíjense algo. Yo casi caigo presa de esto y casi digo, es espectacular, solo le falta Cristo. Miren, como 2 semanas antes de yo conocer a Andreina, yo conocí a Miss Bikini Luz, año 93, 94. La mujer que supuestamente era la más bonita de la universidad en bikini. Y yo ahorita soy un galón, antes era un galán. Estaba flaco, estaba en buenas condiciones y de alguna manera la muchacha me dijo esto:
yo me hago evangélica si nosotros dos nos empatamos. Y yo todavía como un evangélico más santo, muchacho, y más puro, todavía me miro hacia mí mismo y me da risa. Estoy todo cortado contando esto, chicos. Lo cierto es que mi esposa no es celosa, es verdad. Lo cierto es que ella me decía, ¿qué quieres? ¿Que yo me ponga falda? Yo me pongo faldas. ¿Qué quieres? ¿Que yo vaya a la iglesia? Yo voy para la iglesia. Y yo decía, pero esto no parece verdad. No me está dando trabajo. Todo dice que sí. La muchacha es Miss Bikini, luz. Yo no tengo novia. Dice que va para la iglesia, que va a buscar a Cristo. Y yo como que empecé a persuadirme de que eso usted sabe que por eso cuando uno toma decisiones, el muchacho que tenía una muchacha fea aquí y una muchacha bonita de este lado, y él le dijo al Señor, Señor, háblame cuál será mi esposa. Y cuando el bus arrancaba para acá decía, el Señor reprenda al diablo. Y cuando el bus agarraba para acá, Señor, hágase tu voluntad. Yo estaba ya explorando de manera mística, teosófica, emotiva y sentimental, tomarle el pulso a la voluntad divina. ¿Qué me conviene? ¿Miss Bikini, luz o esperar en el Señor? Hermanos, la muchacha, esto era algo que me sorprendió, porque la insistencia no era normal y la tentación estaba en la puerta de mi vida. Y la muchacha me dijo, yo voy a la iglesia si tú y yo, prácticamente se declaró pues, y yo me estaba resistiendo. Suena duro decirlo y pretencioso, pero así pasó en serio. Y creo que fue un peine que Satanás me puso para yo pisarlo. Una semana después, no un mes, una semana después, yo conocí a Andreina. Hermano, y miren lo que pasó. Yo dije en mis oraciones, Señor, esta muchacha, si no es de ti, yo tampoco voy de alguna manera. Tu palabra dice, no unáis en yugo desigual con los incrédulos, a pesar de que estoy soltero, a pesar de que tengo la oportunidad de estar con ella, no, quiero hacer tu voluntad. Y cuando usted se pregunta cuál es la voluntad de Dios, abra este libro. Y si usted quiere oír audiblemente la voluntad de Dios, habla en voz alta y léala en voz alta. Pero él dice, no unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué no te quedó claro? Obedece y deja las consecuencias en las manos de Dios. Pues yo obedecí y ya no me iba a tomar el bus por donde salía esta chica, sino que me empecé a ir por la circunvalación 2. Tomaba 2 carritos para evitar el encuentro y evitar la tentación. Me fui no por el bus de los Olivos que agarraba yo en la avenida Siruma de Maracaibo, sino que me tuve que empezar a ir por otro lugar más lejos, pero para evitar el encuentro, porque de la tentación, la Escritura nos dice, huye de las pasiones juveniles. Y de ahí se sale corriendo, ahí no se empieza a argumentar, usted pegue el carrerón porque si no se queda pegado. Y agarré por aquella vía y empecé a salir, pero mi sorpresa fue que 2 semanas después, un mes después, Andreina y yo nos hicimos novios. Y yo, de alguna manera, bueno, qué mejor elección, princesa. Y está ese caramelito tropical que para la gloria de mi Dios ha enriquecido mi vida. Lo único que ha hecho es hacerme bien. Ha sido un factor de enriquecimiento, no de empobrecimiento. Y lo que más me sorprendió fue que estando yo tomado de la mano, el mes exacto de haberme hecho novio de ella, pasó la chica por el frente en un carro y nos miramos. Y yo dije, qué distinto hubiera sido mi vida si yo tomo una mala decisión. Yo me atrevería a decir que ni siquiera hubiera sido pastor de esta iglesia. No quiero decir que la chica es mala, no, era una muchacha extraordinaria, pero el Señor
nos dice, si no comparte tu fe, no confíes en lo que tus ojos revelan. Obedece a Dios y deja lo demás en las decisiones del Rey. En esas manos tú estás seguro. A su nombre sea la gloria. Miren qué bueno es decidir en obediencia. Escuche esto, porque Abraham, yo me quiero poner en los zapatos de este hombre y yo veo una absoluta paradoja y contradicción en la solicitud divina. Dios le está diciendo, mira, anda y ve y pon y toma en sacrificio a tu único Isaac, al hijo de la promesa. Es como si Dios te dijera, te voy a regalar un carro, ahora le raspas un fósforo. Te voy a dar una tierra prometida, ahora voy a enviar un tsunami que la desaparezca. Te voy a dar un hijo y ahora quiero que lo mates. Cuando yo evalúo esto en términos racionales, hay un autor que dedicó y consagró un libro entero a este episodio de la literatura sagrada. Søren Kierkegaard, en su libro Temor y Temblor, abordó el tema del dilema ético de Abraham frente a la muerte de Isaac. El sacrificio de Isaac, de alguna manera, fue un auténtico problema para este muchacho, para Abraham, y un auténtico problema y dilema ético. ¿Qué está pidiendo Dios? Sacrificios humanos. Es inmoral. Eso lo hace el paganismo. Pero ¿cómo Abraham pudo distinguir la voz de Dios a pesar de que la solicitud parece impía? Miren qué nivel de conocimiento de la voz divina tenía Abraham para poder discernir claramente que era Dios quien le estaba hablando. Yo me imagino cuántos evangélicos no hubieran dicho, el Señor reprenda al diablo. ¿Cómo voy a yo ofrecer en sacrificio la promesa? Imposible. Pero lo interesante es que Abraham sí pudo discernir. No, inequívocamente esta es la voz de Dios. No veo un solo gesto de protesta, no veo ningún reproche, no veo nada que despierte resistencia en el corazón de Abraham, sino por el contrario, una actitud de inmediata solicitud, porque dice, heme aquí, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria. Y Abraham se levantó muy de mañana, es decir, voy a poner por obra rápido esto. Es decir, fue diligente, no se quedó dormido, no retrasó el proceso, no dijo me voy a hacer el loco para ver si Dios cambia de opinión y perfilamos la voluntad divina. No se metió en la tecnología neocarismática, voy a decretar algo distinto. O mucho menos como los tecnólogos de la prosperidad hoy contemporánea, que no le dicen a Dios, yo declaro, sino, yo te ordeno, Jehová. ¿Usted se imagina a estos predicadores entrando en diálogo con el Dios de Abraham, diciéndole, yo te ordeno, Jehová, que no mates a mi hijo? Aquí usted no ve eso. Aquí tenemos un hombre que dócilmente, que de manera muy santa y consagrada, puso por obra lo que Dios le ordenó. No estaba con aspavientos, con resistencia, con docilidad absoluta, se presentó ante el trono de su Dios y le dijo, heme aquí. ¿Quieres que yo haga esto? Aquí voy, pues. Y se va. Y hay una frase que a mí me resulta interesante, y quiero con esto argumentar lo que nosotros, el doctor Martin Lloyd-Jones, creo que esto es algo que usted debe entender, y póngame mucho cuidado. Si en algún aspecto de la prédica le tiene que poner cuidado es en este punto. Porque de alguna manera aquí es donde se esconde lo que el doctor Martin Lloyd-Jones llamaba la racionalidad cúbica de la fe. Es una racionalidad que de forma holística está interpretando el proceder divino. Y miren cómo Abraham gestionó lo que resultaba ser una absoluta contradicción por parte de Dios. ¿Cómo Dios se atreve a pedirme lo que me prometió?
¿Cómo Dios va a contradecirse si el problema que yo tengo es no tener hijos? ¿Cómo me va a pedir justamente lo que es la solución de mi crisis? Ahora, está puesta a prueba aquí qué tanta devoción tenía Abraham. Ahora, ¿qué tanta devoción usted tiene por Dios? La pregunta que este pasaje nos deja y nos revela en nuestro corazón: ¿qué tanto amas tú a Dios? ¿Amas a Dios más que a tus hijos? ¿Amas a Dios más que tu trabajo? ¿Amas a Dios más que el dinero? ¿Qué lugar tiene Dios en tu vida? Porque para poder vivir este principio, usted tiene que amar a Dios por encima de todas las cosas, que creo que es el principio ético fundamental de la ética cristiana. Usted va a tener que hacer de Dios, no en retórica evangélica, lo primero en tu vida. Aquí es donde se sabe si el gas pela. Te están pidiendo lo que tú más amas para poner por obra el precepto divino. ¿Qué tan rigurosa es tu fe? ¿Qué tan rigurosa es tu devoción? Pues en Abraham vemos una devoción absoluta. Pero ¿cómo yo puedo imitar esta conducta de fe? ¿Cómo yo puedo hacer lo que Dios demanda de mí y dejarlo todo en sus manos? Miren qué le había dicho Dios a Abraham antes del muchacho. Dios le había dicho: mira, de Isaac yo voy a levantar una descendencia que no vas a poder, si puedes contar las estrellas. ¿Sabe por qué usted no entiende esta promesa? Porque nosotros vivimos en una ciudad donde la luz no nos permite ver las estrellas. ¿Cuántos han ido al campo y han visto cómo se ve cuando no hay luna llena el espacio? Maravilloso. Yo le invito a que salga para la Falconzulia, en Sabaneta, en Agua Clara, Urumaco, Llano Grande. Bueno, ya estos pueblos han crecido, pero si usted se mete adentro del monte, usted va a ver algo, una bóveda formidable, maravilloso. No cabe un puntico más en el espacio. Nosotros nos hemos olvidado de esa dimensión estética de la vida. La sociedad del cansancio que Byung-Chul Han tanto ha denunciado ha consumido aspectos tan relevantes como el descanso, como la vida contemplativa. Nos hemos olvidado de esos aspectos. Pero Abraham estaba muy claro y decía: yo no puedo contar el número de las estrellas. Y le digo: bueno, si tú lo puedes contar, vas a saber el número de nietos que tú vas a tener, de hijos. Es innumerable. Yo te prometo que te voy a dar un hijo, a pesar de tu edad y a pesar de la condición de tu mujer. Porque el caso de Sara es serio: vieja, menopáusica y estéril. Ya por vieja es menopáusica, y por menopáusica no era suficiente, sino que ahora era estéril en su tiempo de juventud. O sea, tenía todos los agravantes. Y por eso yo te afirmo que Dios te da una promesa y después te pone en un contexto que la niega. Porque la esperanza que se ve, ¿a qué de esperarlo? Es la esperanza que no se ve la que puede llamarse esperanza. Es la que forja ese criterio dialéctico de esperanza contra esperanza. Y Abraham, yo medito, y lo sé porque lo dice Hebreos 11, ¿qué meditó Abraham y qué es lo que usted y yo debemos meditar cuando tenemos dilemas de esta naturaleza? Mis hermanos, Dios dijo que me iba a levantar una nación de este muchacho. ¿Qué, ustedes creen que Dios cambie de opinión? Les pregunto. Dios es inmutable. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por eso es tan importante que usted tenga un concepto tan robusto de quién es Dios. Este Dios, si dice, cumple. Este Dios, su palabra nunca volverá vacía. Se va a secar la hierba, se va a marchitar la flor, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Si Él dijo que va a levantar una nación de este muchacho, mire lo que reflexionó Abraham en su fuero interno, y es lo que Hebreos nos comenta. Yo voy a matar al muchacho. ¿Y saben cómo lo voy a matar? Primero lo voy a degollar.
y lo pongo sobre leña porque como corresponde en un holocausto, después que él pierda toda su sangre y pierda el conocimiento, yo lo voy a quemar y lo voy a incinerar para que suba como ofrenda ante el Señor. No solamente, pongan ustedes el ejercicio, Heriberto, tú le cortarías el cuello a tu hija. Yo nada más me tiembla la mano de imaginarme tener a Sofía en un altar. Pues, ¿tiene usted estómago para hacer eso? Yo la voy a degollar, le voy a poner leña debajo, le raspo un fósforo a la leña, después que se incinere. ¿Saben por qué yo lo hice? Porque el Dios al que yo estoy elevando culto no miente. Y si Él prometió levantar de estas cenizas una nación, pues de las cenizas me lo devuelve y lo voy a recibir en resurrección. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero si Él dijo que va a levantar una nación, pues pasará el cielo y la tierra, pero esa nación la verán mis ojos. A su nombre sea la gloria. Él no puede mentir. Yo lo mato y lo incinero, pero me lo va a devolver para darle cumplimiento a lo que Él prometió. Si Él habló, Él no falta. Y aquí es donde la racionalidad de la fe opera, y era lo que en parte compartíamos el sábado pasado. Jesús dijo, pasemos al otro lado del lago. Jesús dijo que iba a pasar al otro lado. ¿Usted cree que aquel al que se le dio luego toda potestad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, tenga el deseo de pasar al otro lado y no va a llegar al otro lado? ¿Por qué Jesús dormía en la barca? Porque Él estaba convencido de cuál era realmente el estatus, permítame esta palabrota, epistémica, ontológica de su palabra. Yo sustento todas las cosas con la palabra de mi poder. La orilla está sostenida por mi palabra. El barco está sostenido por mi palabra. La tormenta la forja mi soberanía providencial. Yo soy el Dios de los cielos y de la tierra, el alfa y el omega, el principio y el fin. Él es el Dios todopoderoso. Si yo dije, yo cumplo. Aquí lo coherente es dormir mientras la tormenta está presente, porque ninguna tormenta va a dejar por mentiroso a Dios. Así que descansen. Aquí no lo dejan dormir a uno. Se paró, calmó el viento. ¿Tú crees que si este barco se hunde, mi palabra, yo voy a quedar avergonzado y no voy a cumplir lo que prometí? Si este barco aprenda en esta lección, que yo sea el logos de vida, no es retórica para llenar libros de teología. Yo soy el autor del universo y yo lo sostengo, significa que hasta los aspectos cotidianos donde tú piensas que yo no gobierno, yo estoy en absoluto control de esas circunstancias. Si se hunde el barco, lo vamos a convertir en un submarino. Pero el que dijo que va a llegar a la otra orilla, llegará a la otra orilla. Porque el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra nunca pasará. Si Dios te pide Isaac, ofrécelo en sacrificio, porque Dios lo devolverá de entre los muertos. Lo que Abraham creyó es que Dios se lo iba a devolver en resurrección. Hebreos capítulo 11, por favor, verso 17, así lo dice. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso. Miren el concepto que le dio coherencia a la crisis del sistema, la omnipotencia divina. ¿Habrá alguna cosa difícil para Dios? Usted podría decir, oye, pero es que si yo hago esto como el pastor dice, pierdo el negocio. Lo bueno es vender, ese carro está bueno y es un Calembe, buenísimo. Y usted empieza a decir embuste. Tiene el motor bueno, está pasando el aceite con tú y el bombero que lo echó. Sale por el escape hasta el que echó el aceite. Y usted dice, no, ese motor está nuevo. Pero es que yo necesito los reales, pastor.
Es que yo necesito hacer las cosas, es que si no es así mis hijos no comen. Es que sí, es que usted sabe que el corte es del sastre. El recorte que quedó es del sastre, eso es mío. Y de alguna manera, ¿y cuánto gastaste? $30. ¿Y cuánto le vas a decir al cliente? 60. Yo recuerdo un mecánico amigo mío, ustedes saben que los motores de balancín y de caballito, a veces el balancín pasaba el caballito y el motor queda como si se hubiera roto el motor. Pero usted abría el tapaválvulas ahí, quitaba el balancín, cambiaba el caballito y el motor quedaba otra vez serenito. Yo vi con mis ojos cómo un mecánico le dijo a una señora que llegó con un balancín roto y yo no lo vi, ellos me lo contaron. Dijeron, mira, le cambié el caballito y le dije que le hice el motor nuevo. Le cobró la reparación de un motor y lo único que hizo fue cambiar un caballito, lo puso, ni 5 minutos, mantuvo el carro en una semana en el taller y cobró como si hubiera reparado un motor. Y él dice, qué inteligente soy yo. Mi viveza mira cómo se impone y le saca el dinero sin que ella se dé cuenta. Pero hay un Dios que tiene ojos como llama de fuego, que sí te está viendo y que está diciendo y te está probando. Vamos a ver si tú eres capaz de ofrecer Isaac en sacrificio. Vamos a ver si tu interés vale más que mi relación contigo. Vamos a ver, porque tú te la estás tirando de vivo, pero te estás escupiendo para arriba. Te estás haciendo daño con cada decisión inmoral que estás tomando. Pues usted diga, no tengo nada en la nevera, no tengo provisión en mi despensa, pero yo voy a hacer lo correcto. Esto cuesta solamente $5. Hermano, yo estoy seguro que los que hacen y toman esta decisión van a recibir, al igual que Abraham, un hijo multiplicado. ¿Sabe que una vez, para que usted vea cómo tomar decisiones sabias y correctas son adecuadas? De alguna manera, mi querido pastor, en una ocasión, necesitaba pagar una factura muy elevada a la ferretería Bicolor de Maracaibo. Y usted se preguntará, pero ¿cómo Dios puede proveer si yo no hago esto? Hermano, el Señor es claro y le dice, busquen el reino de Dios y su justicia primeramente, y todo lo demás vendrá por añadidura. Yo lo que estoy es brindando una paráfrasis de lo que el Señor dice. Haga lo que Dios espera de usted y deje las consecuencias en sus manos. Haga lo correcto, así usted pierda. Sea íntegro, sea una persona de un solo rostro, que las personas puedan ver en privado lo que usted también hace en público, que usted, si dice sí es sí, si dice no es no, sea una persona, porque la Biblia dice que lo que es más del sí y del no, del malo procede. Así que como iglesia, el proyecto ético que adelantamos como sujeto ético, ¿qué hombre yo quiero ser? Yo quiero ser como Jesús. Y aún en perjuicio propio tenemos que hacer lo correcto. ¿Vas a perder el negocio? Pues pierdo el negocio, pero mi relación con Dios es más importante. Y te voy a demostrar cómo siempre el que apuesta por Dios, Dios multiplica sus fuerzas. Mi pastor no tenía los recursos para pagar, pero era un hombre de fe. Y esto es lo que traduce poner a Dios por delante de todas las cosas. Él podía haber dicho, esta iglesia la voy a construir endeudándome, pidiéndole un préstamo a premio. No, yo voy a honrar a Dios, haciendo a Dios el auténtico artífice de este lugar. Y llamó a los ancianos y le dijo, hermano, vamos a orar porque tenemos a alguien que nos está cobrando allí afuera. Nos está cobrando el cobrador de la ferretería Bicolor una millonada.
Y el pastor le dijo, ya vengo y ahorita te pago. Se metió en la oficina, se oró con los ancianos, clamaron al Señor por provisión. Y sale el pastor de la oficina y le dice a la secretaria, dámele un cafecito que voy y vengo para buscar los cobres para pagarle. Mentira, no tenía nada. Pero encomendó su causa al Señor, hermano. Los atajos verdes te pueden llevar a Moab, pero como ya vimos la historia de Ruth, eso es pan hoy y hambre mañana. No vengas bancarrota a Belén, a la casa del pan, Dios brindará provisión. Porque este es el siguiente punto ético con el cual resolvemos nuestros conflictos. De rodillas somos más altos y más fuertes. Ante la crisis, usted de rodillas clama al Señor y Él oye. Pues clamó, mi querido pastor, salió de la oficina limpio y llegó de repente un hermano y le dijo, hermano, yo me voy del país. El Señor puso en mi corazón ofrendar esta camioneta, una Silverado nuevecita, hermano. Y aquí están las llaves. No sé si el Señor, usted cree que el pastor le dijo, ¿cómo no, muchacho? Que el Señor bendiga tu ofrenda. Estaban los ancianos que habían orado con la boca en el suelo. Pero eso fue en segundos. Salió de la oficina y le dijo al hermano, hermano, yo quiero sembrar este carro para la construcción del templo. Ahora la pregunta era, ¿cómo traducir el carro en dinero para pagarle al acreedor que estaba allá? Pues estaba el pastor todavía conversando. Cuando salió el que dejó la camioneta, entró otro por la misma puerta, se encontraron los dos y le dice el otro, pastor, tengo todo el día buscando para comprar una camioneta como esa y no la consigo. ¿Usted no sabe si hay alguien que esté vendiendo una camioneta así? Y el pastor le dijo, ¿tenés los cobres? Sí, ahí está la llave. El hombre no lo podía creer, pero no lo podía creer menos los que estaban ahí. Hermano, el hombre no se había terminado de tomar el café y ya el Señor había provisto lo que se necesitaba para su casa. Porque el Señor prometió diciendo, nunca te dejaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y ahora el pastor fue el que tuvo que esperar que se terminara de tomar el café. Tenía el dinero y creo que le sobró. Y pudo construir y adelantar el santuario más imponente que se haya construido en este país, para la gloria de nuestro Dios. Se hizo un santuario precioso. Si la obra Dios la respalda, nunca le van a faltar recursos. Lo que Abraham entendió es que Dios se proveerá si yo hago lo correcto. Si usted no hace lo correcto, si usted toma sendas verdes, si usted toma caminos alternativos, usted no puede invocar bendición en un acto de desobediencia. Haga lo correcto, mi hermano, y deje todo lo demás en las manos de Dios. ¿Cuántos quieren hacer eso así? ¿Cuántos quieren abandonarse en ese fiel cuidado de su gracia? ¿Cuántos quieren seguir experimentando y seguir creciendo en esta gloriosa verdad? Pues póngase de pie y brinde el mejor de sus aplausos al Rey de Gloria. Vamos a seguir explorando estos principios de vida. Estas gloriosas verdades en donde usted, de poder vivirlas y de poder abrazarlas con todo su corazón. Mis queridos hermanos, nuestra vida espiritual será ejercitada y probada en este contexto cotidianamente. ¿Cuántos estamos dispuestos a amar al Señor más que a nuestra propia promesa? Yo creo que el secreto de la vida espiritual es justamente hacer de nuestro Dios. Si hoy estamos aquí para resolver una crisis, usted está en la iglesia porque necesita dinero o porque necesita conocer a Dios. Por eso creo que este poema traduce de manera tan radical el auténtico sentido de la búsqueda espiritual. No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para por ello dejar de ofenderte.
Tú me mueves, Jesús. Muéveme el ver tu cuerpo clavado en una cruz, ensangrentado y malherido. Muéveme, en fin, tus afrentas y tu muerte. Muéveme tú y solo tú en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar para que yo te quiera, porque aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. A Dios de esa manera. Esa fue la experiencia de Abraham. Obedezca a Dios, sirva a Dios, haga lo correcto, abandónese en las manos de su Dios. No pregunte, simplemente haga lo que Dios espera de usted. No busque reconocimientos, no busque premios terrenales, no busque el reconocimiento público ni social. Sencillamente tenga el auditorio de una sola persona enfrente. Imagínese que usted tiene a Cristo Jesús acá. Yo cuando estoy predicando me lo imagino a Él. Imagínese el terrible temor reverente de que cada palabra pueda agradarle. Saber y entender que estoy hablando de parte de Él le da mayor rigor que estar delante de cualquier académico o de cualquier comunidad teológica rigurosa. Medite, porque hay un Dios evaluando nuestros pasos, al que usted puede hoy elegir agradar, al que usted hoy puede elegir desprender una sonrisa, decir, mi hijo me obedece a pesar de los agravios que conlleva su servicio, a pesar de la soledad y de la ausencia de reconocimiento. ¿No te has puesto a pensar que quizás lo que hoy tú resientes de tu iglesia, no me reconocen, no me valoran, no me aman? Quizás es justamente el desierto donde Dios está evaluando el material de tu fe. ¿Estás sirviendo en la iglesia pensando en los demás o en Cristo? Pues la invitación es que tú lo sirvas agradándole a Él. Todo lo demás quedará en sus manos. Obedece a Dios y deja las consecuencias en sus manos. Dios y Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Gracias por enseñarnos. Tú eres un Dios fiel que hará vigente su promesa en nuestras vidas. A pesar de las aparentes contradicciones que afrontaremos en nuestro peregrinar, a pesar de la sed, tú serás agua que emanará de la peña. A pesar del hambre y del rigor del desierto, tú serás el pan de vida que descendió del cielo para brindar sustento a nuestras vidas. Tú eres el todo de nuestras vidas y en ti estamos completos. Ayúdanos a obedecerte y dejar las consecuencias de nuestra decisión en tus manos. Tuyo es el reino, el poder y la gloria, y queremos agradarte con todo nuestro corazón. Bendice a mis hermanos, bendice nuestras vidas y que puedan ser gratos los dichos de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón delante de ti, oh Jehová. En tu nombre damos gracias, Jesús. Amén y amén.